Muy buenas noches una vez más. Digo buenas noches porque ya son las 6. ¿Sí? Claro que las 6, pasaditas, pasaditas. Como yo necesito casi de hora y media, entonces ya ustedes ya saben más o menos hasta qué hora nos vamos. Quiero saludar a las personas que están en YouTube. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé, depende del horario. Si están por allá en Australia, buenas madrugadas. Hemos venido hablando, ¿de qué tema? ¿Estamos hablando? El reino de los cielos, la morada de Dios, ¿cierto? Hemos visto cómo la Biblia representa los cielos desde la antigüedad, el pensamiento de los antiguos. También hemos visto aquellas moradas del Espíritu. ¿Se acuerdan cuál es la morada del Espíritu? Hay dos moradas para el Espíritu, la vida y la muerte, ¿cierto? Son dos lugares en donde el Espíritu debe estar. Y hemos venido hablando sobre el reino de los cielos. Y en esta quinta hora, si nos va bien, terminamos hoy, y si no nos va bien, pues terminamos dentro de 8 días, pero no se nos va a ir más. Más bien, quiero aconsejarles a ustedes, los que están en YouTube, y a ustedes también, si ustedes tienen un papelito por allí y les gustaría que habláramos de algún tema en especial, lo puedo escribir. Por lo general nunca hago esto, pero ah, de vez en vez está bueno, ¿sí? Y como todos somos hermanos unidos todos, pues hay temas que nos gustaría saber. Entonces, hay temas grandes que a ustedes les gustaría saber. Pastor, me gustaría saber sobre toda la Biblia. Entonces, pues, es un tema que estamos trabajando, ¿cierto? Pero ustedes, no, me gustaría saber sobre el matrimonio, me gustaría saber sobre el noviazgo, me gustaría saber más sobre tal tema, sobre tal libro, sobre tal expresión. Entonces, usted lo puede escribir allí. Y usted también que está allí en YouTube puede escribir el tema que le gustaría y le voy a pedir el favor a Mateo o a los que estén que me lo escriban y así mismo lo tenemos en cuenta. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es nuestro versículo por donde arrancamos? Mateo capítulo 6, verso 9. Pero radica más que todo en el versículo 10, la primera parte del versículo 10, que dice, 1, 2 y 3, venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino. Y estamos allí, entonces, en esta quinta hora que entramos, vamos a ver el reino de los cielos o reino de Dios, recuerden, esa es la misma expresión que encontramos, reino de los cielos o reino de Dios, la realidad y esperanza. La realidad y esperanza. Ok. En esta ocasión no voy a comenzar en Mateo, quiero que me acompañen al libro de Daniel. El libro de Daniel. Yo sí decía, pero ¿dónde está Daniel? Libro de Daniel capítulo 2, verso 32 en adelante. Daniel capítulo 2. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Oh, cocido. Este no es un cocido boyacense, no. Es cocido, o sea, el barro con el hierro. ¿Listo? Sí. Ya estábamos pensando en el cocido. Cocido y sus... Ah, ok. Cocido. Verso 35. 30. Sí, 34, sí, 34. Estabas mirando hasta... Esta,
estabas mirando hasta que una, ¿qué dice ahí? Piedra fue cortada. ¿Una piedra fue qué? ¿Cortada de dónde? No con mano, e hirió a la imagen, ¿en dónde? En sus pies, de hierro y de barro cocido. ¿Y qué sucedió? Y lo desmenuzó. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa imagen, ¿qué fue? O esa figura, esa escultura, se cayó. Ahora, lanzaron una piedra, y estos no son los de la Nacional, ¿sí? Que les gusta lanzar piedras. No, de aquí tampoco sale esa profecía, tampoco. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el día como tamo en las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue ¿qué? Hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y quiero que saltemos al verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que será, ¿qué dice ahí? Que no será jamás destruido, ni será el reino que dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos que, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte, que del monte fue cortada una piedra, y no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran, que dice ahí, Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es que verdadero y fiel, y su interpretación. Padre, te pedimos que tú seas hablando a nuestra vida, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga sabiduría, que tu palabra traiga salvación a aquel que lo escucha. Y a nosotros, que esta palabra sea un testimonio para nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una piedra que derrumba una estatua. Si usted, nunca hemos hablado del libro de Daniel, pero vamos a tener que verlo cuando terminemos el libro de Ezequiel. Los que están en el devocional y los que no están en el devocional, los animo a que estén. Esta escultura, cada una de las partes, sea oro, plata, bronce, habla de un reino. Y habla también que esta escultura estaba erguida, pero salió una piedra, no sabemos dónde. Pero después, en el verso 44, sí sabemos. Sabemos que salió de dónde. ¿De dónde salió la piedra? El verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte, ¿qué dice? Fue cortada una... ¿Cuál monte? ¿Cuál monte? Si yo no conozco la Biblia y no conozco la especificación de lo que quiere decir el monte, pues yo no sé de dónde va a salir la piedra. Entonces vaya conmigo, Salmos 25, Salmo 125, verso 1 y verso 2. Los que confían, léalo fuerte conmigo, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes
alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Bueno, ¿qué dicen que es Jerusalén? Que es como un monte. Ahora, ¿qué es lo que dicen de los que confían en Jehová? Que son como que, como el monte Sión. Bueno, entonces podemos decir que todo el grupo de personas que confían en Dios y todo Jerusalén habla de ¿qué? De un monte. Entonces, si todos somos parte de Dios, el monte está hablando de ¿quién? De Dios. Vea qué tan fácil. Pero dice allí que de ese monte, en Daniel decía que de un monte salía ¿qué? Una piedra que derrumbaría todos los reinos, pero esa piedra ¿qué? Establecería ¿qué? Un reino. Y en eso es que estamos hablando. Ahora, vaya conmigo a Génesis. Capítulo 35, ¿decías algo, Bobby? Muy interesante. Bien establecido. Un reino bien establecido. Muy bien, interesante. Vaya conmigo a Génesis capítulo 35 y vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Quiero invitarle a que usted lea desde el verso 1, pero en su casa. ¿Sí? Aquí vamos a leer desde el verso 9 porque no me alcanza el sonido para tantos versículos. Ok, ya está. Verso 9 dice, apareció otra vez Dios a quién? A Jacob. Cuando había vuelto, ¿de dónde? De Parán Arán. Y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es ¿qué? Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Pues en la Biblia aquí, en la traducción dice el suplantador, ¿no? Pero ¿se acuerdan que nosotros ya habíamos corregido ese? Como el que ¿qué? El que toma. El que toma. Ya habíamos hablado sobre eso. Si quieren, entonces vayan allá en YouTube, en algún lado, yo prediqué sobre eso, si alguien, si está la predicación. No está, no la van a conseguir. Vean lo que dice, verso 10. Y le dijo Dios, tú eres Jacob, y no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy, ¿qué dice? El Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te daré a ti. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue él, el Dios, o de él, Dios, del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, ¿cómo? Bet-el. ¿Ustedes recuerdan allá? Hemos hablado de Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Bet es la segunda letra del alefato, ¿cierto? Aleph, Bet, y Bet quiere decir casa. Y él es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Si usted lee desde el verso 1, dice, levántate y sube a Betel. Levántate y ¿de dónde? Sube a Betel. Y si ustedes se dan cuenta, está diciendo, Dios le está diciendo a Jacob, ven y sube a casa de Dios. Cuando él fue huyendo de Esaú, porque Esaú lo iba a matar,
él llegó a un lugar y en ese lugar vio un qué, vio un castillo y en ese castillo había una escalera grande y en esa escalera descendían mensajeros y subían mensajeros y él dijo que esto es que casa de Dios, puerta del cielo. ¿Mm? Y ungió ese lugar. Pero vea qué tan interesante. En ese tiempo, no sé si me regalas aquí el tablero. En ese tiempo, cuando dice ve a Betel o sube a Betel, aquí es a donde hacen un castillito. O sea, eso es un castillito. Y aquí hay escaleritas. Aquí hay escaleritas. Entonces aquí él veía subir y bajar ángeles. ¿Cierto? Vean qué tan bonitos los ángeles. ¿Eh? ¿Cierto? Y es allí. Y es la verdad. Nunca en ningún lugar de esa zona de Canaán, nunca hacían castillos sobre la llanura. Siempre buscaban una montaña, le quitaban la punta y establecían ahí un castillo. ¿Por qué? Porque era más difícil conquistarlos, porque los que tenían que conquistar tenían que subir por la montaña y ellos tenían, y es allí donde él dice, sube a Betel, o sea, encuentra un lugar que, un lugar alto. Y esto es interesante, porque aquí vamos a encontrar la palabra, y la palabra que encontramos aquí es, tú, dice, yo soy el Dios omnipotente. Por una preciada colombina. ¿Qué quiere decir en hebreo el Dios omnipotente o el todopoderoso? A ver, quiero mirar a ver si, a ver. ¿Quieren colombina? Si quieren colombina, a ver, ¿qué quiere decir? ¿O cómo se dice? No, señora. En hebreo, a ver, cuéntame. No, señora. A ver. Y allí en YouTube, por si también quieren contestar, en hebreo, ¿cómo se dice el Todopoderoso? Raquel. Muy bien. Toma. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. ¿Recuerden la canción de este, ¿cómo es que se llama? De, de Dani Berríos. De Dani Berríos. Sí. El Shaddai, el Cancana, Adonai. Son tres nombres que él dice cantando. El Shaddai, el Cancana, Adonai. Bueno, el Ayón Adonai. Muy bien, entonces son cuatro. Pero ustedes saben qué quiere decir el Shaddai verdaderamente. Me está corriendo esto. El Dios de la montaña. Cuando Moisés va a recibir los mandamientos, ¿a dónde se dirige? A una montaña y sube. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, ¿a dónde va? A una montaña. Cuando Jacob está huyendo y regresa, ¿a dónde va? A una montaña. Subiré a las montañas
Gritaré a las naciones. Ah. Entonces cuando habla del Dios de la montaña, está hablando del Dios que es todopoderoso. Entonces cuando está hablando de que de la montaña va a salir ¿qué? Una piedra, lo que quiere decir es que ¿qué? Que del Dios todopoderoso saldrá de él. Ahora, una roca, ¿de dónde sale? De una montaña, ¿cierto? No porque esté allí al lado de la montaña una roquita, sino porque de la montaña se desprende, como dice Daniel. ¿Entiende? O sea, fue de la montaña que se desprendió, no por mano de qué dice allí donde Daniel, no por mano de hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿quién lo dio? La montaña. ¡Wow! ¿Y qué es lo que se nos explica? Que fue Dios que entregó a su hijo. Vea qué tan interesante. Pero es como, pero lo está mostrando que lo está representando de una manera diferente. Entonces, cuando usted llegue aquí, usted va ya a encontrar la figura y usted va a decir, ah, qué tan bueno es eso. Ahora, tenemos la piedra, ¿cierto? Bueno, no tenemos piedra, sino tenemos la piedra. Sí, porque todos dirán, vea, pero es que no que estaba hablando la pastora de mansedumbre. No, no es de esa piedra que, claro que si lo quieren, se me sale. No. Mateo capítulo 16, verso 18, adelante, vaya conmigo. Mateo capítulo 16, verso 18 en adelante, encontramos un texto que a veces nosotros ha sido no tan entendido, pero que tiene una gran verdad. Vean lo que dice allí. Y si quiere, subamos un poquito más. Verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, aquí el Señor Jesús les está preguntando a los discípulos que qué dicen de él, ¿cierto? Como cuando uno es amigo y tiene amigos y los amigos tienen otros amigos y uno dice, bueno, ¿y qué dicen los amigos de mí, cierto? Como que, ay, ¿qué? ¿Cómo me llevan ahí? ¿Qué hablan de mí? ¿Cierto? Chismeemos un ratico. No, claro que pues chismeemos no está aquí. Pero está diciendo, ¿qué dice la gente de mí? Y entonces vea lo que dice. Entonces respondió Simón, verso 16, y dijo, ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás. O bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Petros, ¿cierto? El Ekeinos, y sobre esta roca. Ahora, ¿sobre qué roca? Cristo. Ahora, ¿quién fue la roca? Claro, ¿quién vino del Padre? ¿Y qué es lo que está preguntando Jesús? ¿Y qué contesta Pedro? ¿Sí? Simón contesta, dice, tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Eso qué quiere decir? Tú eres aquel que vino de quién? De Dios. Y vean lo que sigue diciendo allí. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre el testimonio, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Cuál fue el testimonio que dieron los apóstoles? ¿Cuál es la tesis que defienden los apóstoles? Que Jesús es el Hijo de Dios. Esa. ¿Y cuál es el testimonio que nosotros defendemos? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué se levantó la iglesia?
¿Y sobre qué testimonio fue levantada la iglesia? Sobre que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Él hay salvación, y en Él hay libertad, y Él vino a establecer un reino, y su reino no tendrá fin. Vea qué tan interesante es esto. ¿Está conmigo o se perdió? Y vean lo que le sigue diciendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra Pedro? Contra la iglesia. ¿Las puertas de qué? De la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que trascenderá este reino y este reino no tendrá fin. ¿Qué es lo que dice allá en Daniel? Vendrá un reino y se establecerá y no le dará la autoridad a ningún pueblo. Dícese de pueblo, dícese de Hades. ¿Eh? ¿Por qué digo dícese? Porque el Hades es un poder y los reinos manejan poderes. Y dice que ni un poder terrenal ni un poder espiritual tendrá gobierno sobre ese reino establecido por Dios en Cristo. ¿Qué tan interesante es esto? Esto es. Por eso es que yo puedo confiar en el reino de los cielos, en el cual vivo y en el cual me mantendré y en el cual estaré por siempre. ¿Está conmigo? Pero vean que sigue diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Cómo? Si el reino de los cielos está establecido en Cristo, y si nosotros estamos en Cristo, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Qué hace una llave? ¿Qué hace una llave? Abre. ¿Pero quién tiene una llave? ¿Un niño pequeño? ¿Alguien que sabe qué? Abrir. Alguien que tiene la responsabilidad para cargarlas y abrir ¿qué? Una puerta. ¿Y qué es lo que le dice ahí? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y muchos de aquí es que se toman para decir, y yo ato a Satanás, y yo ato a Satanás, y yo ato esto, y yo ato lo otro, y yo ato las finanzas a mí, y yo ato... No, eso no es. Está hablando de la predicación del evangelio. Aquel que tiene las llaves del reino es el que puede abrir la puerta para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia, para que uno abra las puertas, para que muchos puedan salir de las tinieblas a la luz. Pero también tengo la responsabilidad de cerrar la puerta. Ahora, cuando está diciendo cerrar la puerta, no quiere decir de que yo tenga la puerta cerrada, sino que yo debo predicar el evangelio. Yo puedo hablar o puedo... ¿Sabe qué está diciendo aquí? Ese texto. Si la gente no se salva, es porque usted ha... Pero si usted habla y la gente se salva, es porque usted ha abierto la puerta. Vea qué tan interesante es este texto. Si callamos, tenemos responsabilidad. Y si hablamos, tenemos responsabilidad. Este texto muchos lo toman para decir que cuando nosotros subamos al cielo, entonces encontramos a Pedro con unas llaves, ¿sí o no? Y entonces Pedro coge y dice, sí, lo tengo aquí en la lista, siga, déjenlo abrir, abran la puerta. Eso no quiere decir esto. ¿Sí? Si usted se da cuenta, el apóstol Pedro es el que primero le predica a los gentiles
y le sigue predicando a los gentiles, y también es el que primero le predica a los de la nación de Jerusalén. Sí, 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 claro, lo que nosotros hacemos en la tierra, en los cielos, se ve reflejado. ¿Sí? Esto es interesante. ¿Está conmigo? Vea qué tan importante, qué tan gran obligación tenemos los que estamos en donde? En el reino de los cielos. Y es que nosotros habitamos en los cielos. Y si a usted le dicen, vea, está en las nubes. Sí, sí, claro, yo estoy en las nubes. Estoy en el reino de los cielos. Gracias por notarlo. No porque estemos por allá, sino porque estamos en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene grandes virtudes, pero el reino de los cielos también tiene gran responsabilidad. Vea qué tan interesante, la montaña y la roca que sale de la montaña, ¿qué es lo que detona? Vayan conmigo a Mateo capítulo 3, y si usted se ha dado cuenta, estamos leyendo bastante porque quiero que usted tenga harto. Y ahorita sacamos una hoja y les voy a hacer una evaluación de lo que ustedes estudiaron, porque le entregué como 4 citas para estudiar y espero que ustedes las hayan leído y espero que ustedes hayan aprendido Apocalipsis capítulo 12 completo. Mateo capítulo 3, verso 2. Vean lo que dice. 1, 2 y 3. Léalo conmigo. Y, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora leamos el 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primero que leímos, en el primer verso, capítulo 3, verso 2, era Juan el Bautista que estaba diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en el capítulo 4, Juan el Bautista fue aprendido, fue llevado a la cárcel. Y entonces, ¿a quién le quedaba? A Jesús. Y Jesús cogió y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante entender el reino de los cielos y la responsabilidad de los que habitamos en el reino de los cielos. El reino de los cielos está preparado ¿para qué? El reino de los cielos está preparado para proyectar luz. Leamos desde el 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Qué era lo que quería decir? Él estaba en un lugar, él estaba en Jerusalén, y él se fue ¿a dónde? A Galilea, en la parte de arriba. ¿Sí? Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, el pueblo asentado ¿en dónde? En tinieblas, vio que gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Jesús estaba en un lugar y Jesús dice, oh, arrestaron a Juan, me voy para otro lado. Pero no me voy a otro lado porque me da miedo estar aquí, sino me voy a otro lado, ¿a qué? Según este texto, a cumplir una promesa. Muchos de nosotros hablamos del nuevo pacto con mejores ¿qué? Promesas, ¿sí o no? Un nuevo pacto con mejores promesas. Pero ¿cuáles son las mejores promesas? Muchos hablamos de promesas, pero ¿cuáles son las promesas? Las promesas vienen con las obligaciones.
Y los que estamos en luz, tenemos que ¿qué? Proyectar luz. ¿A quiénes? A los que andan en sombra de muerte. Para que luz que resplandezca sobre ellos. Esto es la intención. Y por eso es que allí dice en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a ¿qué? A dos hermanitos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante ¿qué? Sus redes y le siguieron. O sea, dejen las redes, Facebook, YouTube, dejen las redes y sigan. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, su hermano, también eran feos. Ah, no, Zebedeos. Sí, eran parecidos de feos. En la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y usted allí ya puede estar hilando, no la red, sino hilando la historia, lo que hemos venido hablando. Y ahorita la vamos a concluir con 24 posturas que tengo acá y las podemos ver en 10 minutos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el tiempo ha llegado. Y es que cuando nosotros hablamos el evangelio, y ya eso lo vimos en la temporada pasada, ¿qué es el evangelio? El evangelio es una buena noticia que viene anunciando que primeramente una mala noticia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo tenemos una morada eterna. La gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. ¿Qué tal? Interesante, ¿cierto? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace el mensaje. ¿Qué hace? Sanar. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Galilea y del otro lado del Jordán. Y no, en serio, hay diferentes, cuando el reino de los cielos se instaura o se forma o se establece, deja evidencias. Evidencias que nosotros tenemos que mostrar. Aquellos que hemos venido y que hemos ya gustado de la gracia de Dios, que hemos gustado de la gloria de Dios, ¿qué debemos hacer? Compartir. Compartir. Y es que la iglesia de Dios está llamada a compartir el reino de los cielos. Capítulo 17, y si usted se dio cuenta, espero que usted esté tomando apuntes, porque yo lo que quise hacer en este momento fue leer y leer, porque muchos podemos decir muchas palabras, muchas cosas podemos decir, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Tengo 5 puntos que solamente con la lectura los vamos a resolver. ¿Cómo se instaura el reino de los cielos? Con hombres que siembran
buena semilla. Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante, dice, y le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante. ¿El reino de qué? De los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormía los hombres, dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo o en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres tú que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también el trigo con ella. Dejad que crezca juntamente lo uno y lo otro, ¿cierto? Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, echadla al fuego y después recoger el trigo. Son hombres los que están llamados a sembrar ¿qué? Una buena semilla. Pero eso no quiere decir que alrededor el enemigo no llame a otros que siembren con esa buena semilla una mala semilla. Pero somos nosotros los que perseveramos llevando una buena semilla. Si usted recuerda la lectura, Pedro y Andrés estaban echando la red. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Vengan, yo los hago mejor pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron? Al instante se fueron. Entonces eso quiere decir que la instauración del reino de los cielos está cuando yo confío. Verso 31 en adelante, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Recordemos, aves del cielo, ¿a qué se estará refiriendo? Aves del cielo, mensajeros del cielo, ángeles del cielo, serafines, querubines, y dice, y hacen nido en sus ramas. ¿Qué quiere decir eso? Que los que hemos confiado, comenzamos como chiquiticos. Pero cuando crecemos, podemos la gloria de Dios sostenerla. Y la gloria de Dios vendrá y habitará. Hay muchas cosas que podemos trabajar acá. Pero ¿quiénes son? Los que confían. El reino de los cielos también es instaura el reino de los cielos con decisión. Y me disculpan si estoy corriendo, pero es que es muy fácil, es solamente seguir la lectura. Con decisión. Otra parábola, verso 33, dice, otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Aquí qué quiere decir? ¿Cómo toma la levadura? ¿De una manera mala o de una manera buena? De una manera buena. No, cuando se hable de levadura, no solamente se está hablando de una parte mala, solamente necesito mirar en el contexto. Cuando dice que comamos pan sin levadura, ¿eso qué quiere decir? Que no comamos pan que no tenga una forma que cuando yo la vaya a comer me ponga triste porque me engañaron. Pero aquí lo que está diciendo, toma la levadura
esta mujer hace 3 medidas y le echa levadura y espera a que esas 3 medidas tengan que. Entonces está diciendo que la persona decidida, aquella persona que se decide a guardar la palabra, ¿qué hace? Que en donde esté haya que abundante palabra, y que en donde esté, en el lugar que esté, en donde esté, sea una casa, sea un castillo, sea en la China, sea en donde sea, ese lugar donde esa persona more, sea que leudado con la palabra de Dios. O sea, hay una decisión personal de llenar a las otras personas ¿con qué? Con la gloria de Dios. El reino de Dios es de personas decididas. ¿Cómo se instaura o qué instaura también el reino de los cielos? O se instaura mejor el reino de los cielos ¿con qué? Con aprecio y con honra. Verso 44 en adelante. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, o sea, halla un tesoro y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va a vender todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar el terreno. ¿Donde qué? Donde está ese tesoro. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Cuando yo tengo aprecio, valoro el reino de los cielos, no me puedo quedar callado. Cuando yo aprecio y le doy honra a lo que es el reino de los cielos, también cuando yo le doy honra a Dios, Dios me da honra. Yo necesito valorar el lugar donde estoy. ¿Tú valoras el lugar en donde estás? ¿Tú valoras lo que tienes en Cristo? ¿Tú valoras lo que eres en Cristo? Tenemos que demostrarlo. Que el mundo conozca que tú me enviaste. Y por último, vean qué tan fácil. Yo les dije que era muy fácil. Solamente leer. Es instaurado el reino de los cielos con perseverancia. Verso 47 en adelante. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hace mucho tiempo nosotros estuvimos en Cartagena con mi esposa cuando tuvimos la renovación de votos. Hace mucho tiempo, hace ya como que, eso fue como 10 años, amor, 8 años, no, como 10 años, yo creo, como 10 años. Yo no conocía el mar y lo conocí. Y cuando lo conocí, apenas yo abrí las puertas de la habitación, una puerta corrediza, salí ahí al balcón, 9 años, y recité uno de los salmos. Porque vi así el mar, y no alcanzaba a ver el límite. Bueno, se veía como un borde, ¿sí? Porque el mar, si tú lo ves desde la distancia, tiene un borde, ¿sí? Después salimos con mi esposa y yo estaba grabando un video porque vimos cómo estaban pescando. Y salimos, fue porque vi que en Cartagena hay unos montículos así que salen sí, como unas especies de montañitas en el mar, ¿cierto? Y vi como había una canoa aquí y echaron algo y se quedaron unos muchachos acá con una
teniendo, sí, pero una pita, o sea, teniendo una caulla, ¿sí? Y él cogió y siguió el barco, y dejó a otros a este lado. Y los otros se bajaron acá y empezaron, desde acá, desde esos dos lugares, empezaron a recoger, a recoger, a recoger. Yo salí como a las 4 de la mañana, porque yo por lo general casi siempre me despierto temprano, y los empecé a ver cómo empezaron a hacer eso. Y eran como las 10 de la mañana y todavía estaban dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Hasta que trajeron la red ya al final. Cuando trajeron ya la red a la orilla, cogieron, la abrieron, habían mantarrayas, habían lo que se conoce como aguas malas, o las medusitas, ¿cierto? ¿Sí? O las anémonas anónimas, ¿sí? Habían algo llamado pez aguja, pez, pez aguja, que es un pececito así larguito, y estaba el pez moneda, que es un pez así, que es bien flaquito, ¿m? Y estaban los peces que les gustaban a ellos, un poquito más grandes. Desde las 4 de la mañana hasta que nosotros estuvimos ahí como hasta las 10 de la mañana, sacaron como 10 peces nomás, que les servía. El resto dejaron afuera los pez moneda y los aguja. Porque es que como las monedas no sirven para nada, y mucho más hay veces en las iglesias ni siquiera se dan cuenta de, de eso, ¿cierto? Y yo dije, voy a tomar este video porque voy a predicar sobre esto y estaba, bueno, el video se perdió. Pero, pero mientras yo estaba tomando el video, Dios hablaba a mi vida y decía, hay veces la gente solamente ve aprecio en las cosas que al ojo le es importante. Pero ¿qué de las cosas que al ojo no son importantes, pero para el Creador sí? Y cuando nosotros que habitamos en el reino de los cielos, nosotros que habitamos en el reino de los cielos, no podemos ni señalar a unos ni a otros. Todos son importantes para la gloria de Dios, en tiempo y fuera de tiempo. Pongámonos de pie, vamos a orar. El reino de los cielos. ¿Habitamos en el reino de los cielos? Estamos en el reino de los cielos. Y como dicen por ahí, en la radio, colorín colorado radio, esta travesía se acaba. ¿Sí? Dentro de 8 días ya comenzamos con otro nuevo tema. Si usted quiere, usted me puede decir en qué tema y arrancamos. ¿Listo? Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Bendito eres tú. Adorado seas tú. Todopoderoso y eterno. Tú eres el Dios que ha implantado esa semilla que ha llegado a nuestro corazón y que nos ha matado, pero también ha germinado para darnos vida y vida en abundancia. Como dice tu palabra, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no echará fruto. Sabemos, Dios, que esa palabra implantada en nuestro corazón en un tiempo ha llevado fruto, pero también nos ha mostrado nuestras fallas. Y aún todavía tu palabra nos muestra las fallas, porque dice, así como dice el libro de los profetas, tu palabra es como el martillo que quebranta la roca. Y en esta tarde, noche ya podemos decir, Señor, sigue hablando nuestra vida. Señor, sigue hablando y instaurando tu reino en nuestro corazón. Que permanezcamos en el reino de la justicia y de la paz. Que tu gloria y tu gracia siempre esté con nosotros. Que podamos decir por la mañana y por la noche y en todo el día, vive Jehová en cuya presencia estoy.
que podamos mostrar al mundo de tu gracia, de tu amor y de tu paz, que podamos mostrar al mundo esa gran bondad que tú has tenido para con nosotros y que has tenido para con el mundo, que aun siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. No por uno, por todos, pero que también ese reino de los cielos demanda que haya arrepentimiento en nuestro corazón y demanda que nosotros nos dejemos guiar por tu Espíritu. Y en esta tarde también te pedimos, guíanos, que tu viento apacible, que tu viento también tempestuoso nos guíe todo el día y que podamos decir, en la casa de Jehová moraremos por largos días. Estamos en tu presencia y te damos gracias, Dios. Sana nuestra vida, sana nuestra familia, sana nuestra tierra, sana todas las naciones de la tierra. Que nuestra mente sea el terreno donde tú puedas construir tu habitación y que en nuestro corazón podamos decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Te damos gracias, Dios. Llévanos con bien, llévanos con bien. Fortalécenos en esta semana y haznos hábiles. Enséñanos a predicar tu palabra y a mostrar tu luz admirable. Te damos gracias, Dios. Reposa en nosotros y llévanos con bien. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos saludar y así.